Es decir, que en el fondo Henry C. Simons es bien consciente de que imponer un coeficiente de caja del 100% sobre los depósitos bancarios a la vista no soluciona prácticamente nada si al mismo tiempo no se establece un feroz control sobre la capacidad de los agentes económicos para crear por otras vías sustitutos del dinero. Porque si los agentes económicos siguen siendo capaces de crear por otras vías distintas a los depósitos bancarios a la vista sustitutos del dinero, la cantidad agregada de dinero dentro de esa economía no será fija, no será constante. Y en este sentido, ¿qué tipos de activos financieros son susceptibles de actuar como sustitutos del dinero? Pues en términos generales, cualquier título de deuda pagadero a corto plazo y al que los agentes económicos le imputen un muy bajo riesgo de contraparte, un muy bajo riesgo de impago. Si tenemos una deuda pagadera en dinero que venza, que sea reembolsable, cuyo pago sea reclamable a muy corto plazo, a la vista, unas horas, unos días, incluso unas semanas, y a su vez el deudor de esa deuda es un agente económico enormemente solvente y enormemente líquido, es decir, un deudor al que no le imputamos prácticamente ningún riesgo de impago, entonces ese título de deuda pagadero en dinero a corto plazo y al que no le atribuimos subjetivamente un riesgo de contraparte, actuará como sustituto del dinero. Esta era prácticamente la definición de sustituto del dinero que nos ofrecía Ludwig von Mises en su libro La teoría del crédito y de los medios fiduciarios. ¿Qué es un sustituto del dinero para Mises? Un derecho de cobro en dinero absolutamente seguro e inmediatamente pagadero. Y en este sentido, si los bancos pueden emitir títulos de deuda a corto plazo y muy seguros, o si otros agentes económicos distintos de los bancos, por ejemplo, grandes empresas o fondos monetarios, pueden emitir títulos de deuda, pueden emitir pasivos, pagaderos a corto plazo y con alta seguridad, será posible crear sustitutos del dinero por otras vías distintas a los depósitos bancarios a la vista. Con lo cual, si de verdad queremos conseguir una oferta monetaria, base monetaria más sustitutos del dinero absolutamente constante, no queda otro remedio, no ya que imponer un coeficiente de caja del 100% sobre los depósitos bancarios, sino también que prohibir toda forma de endeudamiento a corto plazo. Sí, habéis oído bien. Para conseguir una oferta monetaria absolutamente constante, no queda otra que prohibir toda forma bancaria y no bancaria de endeudamiento a corto plazo. Y esta no es una reducción al absurdo mía, no es una paranoia mía con el objetivo de desacreditar desde un punto de vista liberal las propuestas de Banca Simons. No, esto es algo que reconoce el propio Henry C. Simons. Página 172 del libro de Simons. La banca es un fenómeno omnipresente y no algo que pueda ser regulado meramente con legislación directa sobre lo que denominamos formalmente bancos. La experiencia fracasada con el control sobre la emisión de billetes bancarios es algo que probablemente se repetirá en el futuro. Y muchos de los mecanismos que se aprueben para controlar prácticas similares terminarán mostrándose ineficaces y decepcionantes porque reaparecerán las prácticas prohibidas mediante ropajes nuevos y no prohibidos. Parece imposible predecir todas las formas de evasión de esta prohibición que pueden llegar a darse, pero quizá nos acercaremos al fondo del asunto si concebimos este problema más generalmente como el problema de conseguir una estructura financiera en la que el volumen del endeudamiento a corto plazo sea minimizado y donde solo el gobierno, el gobierno, sea capaz de crear y de destruir cualquier medio de circulación efectivo o las obligaciones, las deudas, generalmente aceptadas como depósito de valor. Pero exactamente qué tiene en la cabeza Henry C. Simons cuando nos dice que para conseguir su objetivo de imponer una cantidad de dinero constante en la economía, a través de la reforma monetaria que hoy conocemos como Banca Simons, hay que minimizar o prohibir, como ahora veremos,
toda forma de endeudamiento a corto plazo? ¿Qué llega a entender Henry C. Simons como endeudamiento a corto plazo que debería ser enormemente restringido por el gobierno para lograr congelar la oferta monetaria dentro de una economía? Pues esto nos lo especifica en la página 171 de su libro. Proponer la abolición de toda forma de endeudamiento a corto plazo es simplemente un sueño. No está diciendo que sea una pesadilla, está diciendo que es un sueño probablemente no políticamente realista, pero el objetivo sí debería ser prohibir, eliminar toda forma de endeudamiento a corto plazo. Parece más factible, sin embargo, llevar a cabo una reordenación gradual y sistemática de las prácticas financieras, con el propósito de limitar de manera muy estrecha la cantidad de cuasidineros generalmente aceptados. Esto significaría, por encima de todo, eliminar la banca, es decir, suprimir toda estructura institucional especial para conseguir financiación a corto plazo a gran escala. Los depósitos bancarios a la vista se restringirían al almacenamiento y a la transferencia de moneda existente. Los bancos de ahorro se transformarían estrictamente en fondos de inversión. Sería necesario imponer muy estrechas limitaciones a la capacidad de las grandes empresas para endeudarse a corto plazo, de tal manera que no fueran ellas, las grandes empresas, las que pasaran a desempeñar las funciones de los bancos que han sido prohibidas. Además, también sería necesario imponer limitaciones sobre la capacidad de financiación de los agentes económicos a través de las compras a crédito o de las ventas a plazos. Y si a alguien estas reformas le parecen irreales, no antiliberales, sino irreales, poco realistas, hay que aclarar que en la práctica tan solo requeriría una drástica restricción sobre la capacidad financiera de las grandes empresas. En realidad, sin embargo, las limitaciones no solo afectarían a las grandes empresas, sino también a los gobiernos, porque no perdamos de vista que la deuda pública a corto plazo, precisamente porque es una deuda a corto plazo y con un muy bajo riesgo de contraparte, al menos en ciertos estados, puede ser perfectamente utilizada como cuasidinero. Y por tanto también habría que limitar la capacidad del gobierno de emitir deuda a corto plazo. No a largo plazo, pero sí a corto plazo.